límites de la ciudad básicamente conservaban las mismas características que habían tenido durante la época colonial. Hacia el norte, la ciudad limitaba con San Diego, lo que conocemos hoy en día como el Centro Internacional. Hacia el sur, el límite básico de la ciudad era el río San Juanillo, y hacia el occidente, la hacienda Salitre, que era como una gran extensión de tierra, el municipio de Engativá básicamente, y Fontibón hacia el occidente, pero todavía eran como municipios que estaban muy alejados del casco urbano. La movilidad en Bogotá hacia 1910 vive la misma situación de transición. El primer automóvil ya había llegado y el automóvil llegó con chofer y con gasolina porque tenía que venir completo, no había manera de conseguir gasolina y mucho menos quién podía manejar en Bogotá un carro si aquí nunca había habido carro. La noción de transporte público ya existe. El tranvía ya no solo corría por varias calles de la ciudad, sino que se estaba electrificando, lo que quiere decir que la energía eléctrica ya corría por muchas partes de la ciudad, con el alumbrado. Empieza un proceso de desarrollo del tranvía en el cual se empiezan a adquirir como los carros eléctricos, que para 1910 pues eran muy escasos. Esto genera también que se desarrollen unas vías, básicamente en los caminos existentes, que conectaban pues al centro de la ciudad con los municipios que se encontraban aledaños, o por ejemplo en el caso de la carrera séptima, que era la antigua calle Real. Era entonces una ciudad que todavía vivía aires coloniales, pero estaba sumergida en lo que comenzaba a ser el siglo XX y la gran revolución industrial. Básicamente el crecimiento que se da en este momento histórico de la ciudad se basa principalmente en las migraciones por causa de la violencia de la guerra de los 1010, lo cual a principios del siglo XX es un factor que modifica el tema urbano en términos de ocupación y en términos del uso del suelo para las ciudades. La arquitectura en Bogotá a principios del siglo XX, se conoce como el periodo republicano de la arquitectura, se caracteriza por un volver a los lenguajes clásicos. Se empieza a plantear una serie de obras alrededor de temas urbanos, como por ejemplo el hecho de empezar a cerrar los parques para construir los famosos parques republicanos. Las plazas dejarían de ser los espacios de encuentro para ser espacios que tenían como un carácter más privado. Bogotá tenía en 1910 100.000 habitantes. Ya no es una ciudad totalmente de blanco, totalmente de negros o de indios. Es una sociedad donde ya la diferencia por el color, por el origen no está tan marcada. El camino hacia el capitalismo ha avanzado demasiado y ya las grandes diferencias en la ciudad empiezan a darse en términos de ricos, menos ricos y pobres. Un sector pobre que ya empieza a existir, hacinados en lo que para 1910 se conoce como el Paseo Bolívar, que es la primera zona de tugurios, literalmente hablando, que tiene Bogotá. Aún se conservaba un poco ese esquema colonial de las parroquias. Básicamente las parroquias principales que se encontraban en el centro de Bogotá, la catedral, que es lo que conocemos como los alrededores de la Plaza de Bolívar actual, la parroquia de Las Nieves hacia la calle 20, la parroquia de San Victorino hacia el occidente y la parroquia de Santa Bárbara hacia el sur. Mario Noriega, soy arquitecto urbanista, profesor de la maestría de Planeamiento Urbano y Regional en la Universidad Javeriana. Cuando se habla de modelo de ciudad, cada uno piensa en su propio modelo de ciudad. Y lo que importa en este caso es entender que hay muchos modelos de ciudad jugando simultáneamente. No se trata solamente de mirar una visión, se trata de mirar la visión de todos. Sin lugar a dudas, la ciudad más civilizada es la que considera la visión heterogénea, amplia, incluyente de la mayor cantidad posible de gente.
ensamblar un plan de desarrollo se necesitan varias cosas. Primero, saber qué es lo que quiere la gente. Sin lugar a dudas, ese es el tema fundamental y es la razón de ser de un plan de desarrollo. El segundo tema es definir muy bien de qué vamos a vivir y la posibilidad de que la gente encuentre empleo. Y después ya vienen temas de cómo se va a transportar la gente, pero esencialmente ese tema de qué es lo que quiere la gente y cómo se deben tomar las decisiones es fundamental en cualquier plan de desarrollo. Los retos más importantes que tiene la ciudad en este momento es ver cómo se abre, cómo se vuelve más urbana, en vez de lo que está sucediendo hoy es que cada vez se vuelve más interna, más cerrada, más sellada. El gran reto es generar proyectos que abran la ciudad, con el indicador de actividad más interesante que existe sobre la ciudad, que es la ciudad más segura, es donde los niños pueden jugar en la calle, y no en conjuntos cerrados, sino en los andenes, en las calles, en los parques, etc. Pensar en Bogotá dentro de 100 años es tan difícil como pensar en el mundo dentro de 100 años. No sabemos ni siquiera qué va a pasar con la economía, pero si uno mira un Bogotá hacia el futuro, el gran reto es empezar a ver la ciudad como una región, que no termina en el río Bogotá, sino probablemente que se extiende hasta el río Magdalena, que llega hasta los llanos orientales, que tiene una población de alrededor de 10, 15 millones de habitantes distribuidos en pequeños núcleos, todos integrados con un sistema de transporte muchísimo más eficiente del que tenemos hoy, pero ese es un reto que requiere trabajo colectivo y decisiones muy claras, no solo técnicas, sino políticas y de las comunidades que habitan la ciudad.